Bienvenidos una semana más a De Par en Par, el programa de la Diócesis de Orihuela-Alicante que iniciamos, como ya es habitual, con el mensaje de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Después nos haremos eco del Domingo de la Palabra de Dios, que se celebrará este fin de semana y que pretende dar importancia a las Sagradas Escrituras a través de la lectura. Nos cuenta más sobre todo ello Damián Abad, delegado diocesano de liturgia. Después nos iremos hasta Roma para escuchar las palabras del Papa Francisco en apoyo a la oración por la unidad de los cristianos. Y finalizaremos con algunas noticias breves, entre ellas la última de las visitas pastorales de nuestro obispo. Queridos amigos, este 2021, que estamos ya plenamente viviendo en este fresquísimo mes de enero, es un año que tiene múltiples celebraciones a nivel eclesial. El Papa Francisco tuvo la iniciativa de proclamar un año especialmente contemplando la figura de San José, desde la fiesta de la Purísima del 2020 hasta la fiesta de la Purísima del 2021. También ha pedido que se ponga la Iglesia en marcha para conmemorar un año especial dedicado a la familia, que arrancará precisamente el día 19 de marzo, fiesta de San José. Pero luego también a nivel de lo que es nuestro país, de España, estamos en un año santo compostelano, que el Papa, además, por las circunstancias de pandemia, pues ha querido prolongar hasta el año 22. Por tanto, estamos ante 2 años santos, compostelanos, delante de nosotros. Es posible que este 2021 todavía la vitalidad de ese camino, de esa peregrinación física real a la tumba de Santiago, sea bastante difícil, pero ojalá el año próximo pues sea un año donde la explosión de esas ganas de salir, de caminar y de vivir todo lo que significa el Camino de Santiago, lo podamos realizar. Lo digo a propósito de que este fin de semana, el domingo en concreto, pues tengo dentro de lo que es la visita pastoral un acto aquí en Alicante francamente entrañable. Aquí hay mucha gente implicada en lo que es ese camino del este a Santiago, y hay una iglesia concreta, preciosa, antiquísima, la primera mezquita principal del antiguo Alicante, sobre la cual se construyó una iglesia maravillosa, la Basílica de Santa María de Alicante, y que tiene de siglos la tradición de ser el punto de inicio de ese camino de Levante, de ese camino del este hacia Santiago. Y luego este domingo, 24, vamos a bendecir una vieira, un pequeño monumento que señala el punto de inicio de ese camino hacia Santiago. Por tanto, animaros a que revivamos durante este tiempo, aunque no podamos coger medios de comunicación con facilidad y marchar a la tumba del apóstol, toda la carga de significación que durante siglos hemos vivido y hemos celebrado en lo que es Santiago Apóstol, el camino hacia Santiago y el bien que a tanta gente joven y mayor le ha hecho durante siglos. En tiempos de pandemia yo creo que el mensaje es precioso, es recordarnos que nuestra vida es un camino, que estamos de paso y que es muy importante la meta. Todavía resuena en nosotros, está muy cerquita aún, esa celebración de la Epifanía, esa imagen de los magos que nos vuelven a recordar lo importante que es seguir las estrellas, la estrella, el Compostela, como hacían los antiguos peregrinos. Y luego lo fundamental que es no solo el camino, sino la meta hacia la cual llegamos. Para el cristiano la vida es camino y sobre todo la meta es muy clara, es el Señor. Aunque pasemos muchísimas dificultades, aunque caminemos por cañadas oscuras, como nos está ocurriendo con la pandemia, con muertos, enfermos,
crisis económica y de tanta tema laboral y de consecuencias imprevisibles de lo que significa la pandemia, aunque caminemos por cañadas oscuras, tú vas conmigo. El Señor camina con nosotros, al igual que hizo después con los de Emaús, y sobre todo Jesús en la Eucaristía, nos lo recuerda San Lucas en ese texto de Emaús, nos lo recuerda el camino de Santiago en esa meta que es la tumba, la Eucaristía en la Catedral de Santiago. Felices seáis, no os desaniméis, que el frío no os mate, que la pandemia tampoco, y que la fe esté tan encendida y tan ardiente como en esos hijos del trueno, Santiago y Juan, que fueron en su fe más potentes que las circunstancias. Mucho ánimo, mucha fuerza a caminar con ilusión hacia la meta que es el Señor. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida de nuevo a De Par en Par y os agradecemos que estéis acompañándonos al otro lado de la pantalla una semana más. En el programa de hoy os vamos a contar en qué consiste la llamada liturgia de la palabra, cómo y desde dónde debe proclamarse, qué libros contienen las Sagradas Escrituras y por qué este domingo se celebra el Domingo de la Palabra en la Iglesia Universal. Nos lo explica todo Damián Abad Irles, delegado diocesano de liturgia. Hermanos, cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Cada domingo escuchamos la palabra de Dios en todas y cada una de las parroquias de nuestra diócesis. Pero una vez al año, la palabra se proclama con mayor solemnidad si cabe. Y ese día es el domingo 24 de enero, una fecha que instauró el Papa Francisco hace apenas un año. En la carta de institución del Domingo de la Palabra, el Papa manifiesta su deseo de que todo el pueblo de Dios acuda asiduamente a la escucha de la palabra de Dios. Esa misma carta es como un pequeño tratado sobre la palabra de Dios, donde se dirige a los catequistas, a los sacerdotes, a todo el pueblo. Quiere resaltar que somos el pueblo de la palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El Domingo de la Palabra de Dios pretende que las Sagradas Escrituras despierten el interés de aquellos que escuchan y les recuerda la importancia y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana, como también lo es la relación entre la Palabra de Dios y la liturgia. La primera parte de la misa, llamada Liturgia de la Palabra, consiste en la celebración de la Palabra de Dios. No es simplemente escuchar las lecturas de la Escritura, sino que el pueblo reunido, con gozo, con alegría, escucha una palabra que se hace actual, se hace viva. El mismo Cristo nos la dice ahí, ahora. Entonces es una escucha celebrativa, gozosa de la palabra del Señor. Y esa palabra del Señor se recopila en estos libros litúrgicos, el misal y los leccionarios. En las ediciones de los libros litúrgicos se publica el misal romano y aparte se publican los leccionarios, que son los libros que contienen la palabra de Dios para ser proclamada en la misa. Estrictamente diríamos que los leccionarios pertenecen al misal. Lo que pasa, su edición es en varios volúmenes porque publicarlo todo en un volumen sería imposible, sería un volumen no manejable, pero forma todo un conjunto, las oraciones que aparecen en el libro llamado Misal Romano y las lecturas de la Palabra de Dios que aparecen en los distintos leccionarios. Los leccionarios pues están editados, por decirlo así, por temáticas. Están los leccionarios de los domingos y festivos en 3 tomos, para el ciclo A, para el ciclo B, para el ciclo C. Luego están los leccionarios en 2 tomos de las lecturas del tiempo ordinario de los días feriales, entre semana, editado en 2 tomos.
También hay otro leccionario con las lecturas feriales de entre semana de los tiempos fuertes, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Otro leccionario contiene las lecturas de los santos y de las celebraciones de los santos, y también un leccionario con las misas rituales, las de sacramentos, misa de matrimonio, exequias, y además un último leccionario con las misas votivas y por diversas necesidades. La amplitud del leccionario en la misa nos hace que a lo largo de un tiempo podamos haber escuchado en la Eucaristía los pasajes más importantes de la Escritura, casi una lectura casi completa, no vamos a decir completa. Está distribuido de la siguiente manera: en los domingos en el ciclo A prevalece Mateo, en el ciclo B prevalece el Evangelio de Marcos y en el ciclo C el Evangelio de Lucas. El Evangelio de San Juan tradicionalmente se reserva para el tiempo de la Pascua. En los días entre semana, en el tiempo ordinario, hay un doble ciclo de lectura y salmo, el ciclo de años pares y años impares. En estos ciclos del tiempo ordinario, de los días entre semana, la distribución se va haciendo con una lectura continua o semicontinua, barajando tanto libros del Antiguo como del Nuevo Testamento. De modo que, siguiendo estos ciclos, tenemos una proclamación amplia de lo más significativo de toda la Escritura. Estos libros, además de servir para la lectura, tienen una simbología muy especial. Por ejemplo, en los actos más solemnes, uno de estos ejemplares encabeza la procesión de entrada al templo. Este libro, con una edición, diríamos, más cuidada, puede ser portado en la procesión de entrada, en las solemnidades, en las fiestas, en días que queramos destacar, en esa procesión de entrada, como la palabra de Dios pues también entra en la procesión y es entronizado el Evangelio en el altar hasta el momento de ser proclamado. En el altar, precisamente, se hacen las lecturas, pero para significar la importancia de estos libros y su contenido, la palabra debe ser proclamada en un sitio especial, el ambón. No pensemos simplemente en un atril, en un mueble funcional para sostener el libro, sino en un lugar celebrativo. Desde el ambón, que es conveniente que sea fijo, que sea un lugar destacado, se proclaman las lecturas de la palabra de Dios principalmente, y también algunos elementos de la liturgia relacionados con la palabra de Dios pueden ser realizados desde el ambón, como es la homilía o las intenciones de la oración de los fieles. Y también al ambón, por su dignidad, aunque no sea palabra de Dios, se reserva también el canto del pregón pascual. El crucificado ha resucitado, no está aquí, mira del sitio donde lo pusieron. El ambón, como lugar reservado para la palabra de Dios, no es el lugar apropiado y no debe hacerse pues moniciones, dirección de canto, otras oraciones, ejercicios de piedad, sino que para todo esto ha de buscarse otro lugar, simplemente un micrófono o un sencillo atril para poder sostener pues, los papeles, las hojas, los cantos, para dejar exclusivamente el ambón para la palabra de Dios. Mi Salvador, mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Los lectores deben recibir la adecuada formación para ser anunciadores de la palabra. Es muy importante que previamente se familiaricen con los textos que se van a proclamar. La dignidad y la importancia de la palabra de Dios pues, hace que sea necesario que los lectores se preparen muy bien para proclamar esa palabra. Diríamos que son como el último eslabón, el cauce por el que la palabra proclamada llega a la asamblea reunida en la celebración. Y por tanto es necesaria una preparación técnica, saber leer en público, proclamar, un conocimiento de los distintos géneros literarios que pueden aparecer en las lecturas y también una preparación interna, espiritual. Te doy gracias porque me has llamado y elegido para ser
acompañante de otras personas en su caminar hacia ti. Y en este proceso, tan importantes son las lecturas como los silencios. Pero, ¿por qué se dan esos silencios? ¿Y qué significado tienen? En la liturgia el silencio tiene una importancia que a veces no solemos apreciar. Se habla de silencio sagrado, por lo tanto, como momento celebrativo. No es simplemente un impasse entre un rito y otro, sino que es para ayudar a esa interiorización de lo que estamos celebrando y al diálogo con el Señor. Concretamente, en la liturgia de la palabra, el misal indica que puede haber varios momentos de silencio, incluso antes de comenzar la primera lectura, un espacio de silencio para disponernos a acoger la palabra. También se habla de un breve espacio de silencio que puede haber después de la proclamación de cada lectura y especialmente pues, un silencio quizá algo más prolongado después de la proclamación del Evangelio o de la homilía, en el caso de que ésta se realice. Uno de los elementos que forman parte de la liturgia de la palabra es la homilía, que se desarrolla después de las lecturas y que también tiene sus pautas. En varios documentos del Magisterio y de los últimos papas se ha hablado sobre la homilía. Las características que ha de tener sería como una actualización o aplicación, como digo, de la palabra de Dios a esa comunidad. Y la homilía se nos indica en estos documentos que debe versar principalmente sobre los textos sagrados proclamados, aunque también podría ser sobre alguna de las oraciones del misal, sobre alguna de las partes de la misa, pero no se ha de convertir pues, en un sermón, en una plática temática, sino en conexión con la palabra proclamada. Para que todos los sepultados con Cristo en su muerte, por el bautismo, resuciten a la vida con Él. Considera lo que realizas e imita. La liturgia de la palabra es mucho más que una lectura o un conjunto de libros. Es una llamada continua a la oración, la meditación y el estudio. Este domingo 24, el Papa quiere que todos los cristianos veamos las Escrituras como un instrumento que despierte nuestra fe. Durante el Ángelus, el Papa recordó que Dios a veces llama a una entrega total que exige renuncias, como hicieron sus discípulos. A volte il nostro atteggiamento può essere di rifiuto, no? O paura. Perché rifiuto perché essa ci sembra in contrasto con le nostre aspirazioni. E anche la paura perché la riteniamo troppo impegnativa, scomoda. No, non ce la farò, meglio di no, meglio una vita più tranquilla, sì, Dio lì, io qua. Ma la chiamata di Dio sempre è amore. Dobbiamo cercare di trovare l'amore che è dietro ogni chiamata. E si risponde ad essa solo con amore. También Francisco recordó que comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que concluye el 25 de enero con la conmemoración de la conversión de San Pablo. Dijo que es un evento importante y pidió apoyarlo. In questi giorni preghiamo concordi affinché si compia il desiderio di Gesù, che tutti siano una sola cosa, l'unità, che sempre è superiore al conflitto. Al terminar la oración, el Papa lamentó la situación en Indonesia, golpeada por dos graves catástrofes: un terremoto que asoló Sulawesi y un accidente de avión que se cobró la vida de más de 60 personas. Después de escuchar las palabras del Papa Francisco, llega el momento de nuestro espacio de noticias más breves, que hoy viene cargado de novedades y actualidad. Nos hacemos eco de las últimas visitas pastorales, donde Don Jesús hizo un importante anuncio para anotar en el calendario. También conoceremos los avances del Sínodo Diocesano de Jóvenes y el sentir de las hermandades y cofradías por la cancelación de las procesiones. Con todo esto y alguna noticia más, nos despedimos hasta el próximo programa. Eso será dentro de 7 días. Y hasta entonces, os deseamos que seáis muy felices.
La familia cofrade de la diócesis de Orihuela-Alicante recibía esta semana la noticia de la suspensión de todas las procesiones y estaciones de penitencia. El aumento de contagios por el COVID-19 ha hecho que se tome esta importante decisión desde el Consejo Episcopal y la Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa. El decreto del obispo viene a dar respuesta a las preguntas planteadas desde las juntas mayores, así como de las cofradías y hermandades, preocupadas por el incremento de los contagios que se venían registrando por el COVID-19. El obispo incide en la necesidad de evitar aglomeraciones que propicien contagios, pero también recuerda una cosa, que se suspenden las procesiones, pero no se suspende la Semana Santa. A pesar de la ausencia de procesiones en las calles, nuestro obispo, don Jesús Murgui, sigue animando a todos los miembros de las cofradías y hermandades de Semana Santa para que intensifiquen la participación y vivencia del Triduo Sacro y para que fomenten la hermandad y comunión entre las diferentes cofradías, tal y como ya recordó en el último encuentro de cofradías y hermandades celebrado el pasado mes de octubre. Toda la creatividad, haced mucho, pero procurad que siempre sea con el máximo de comunión. Els germanets, la hermandad, la cofradía, més juntets que mai. No hacer los inventos solo para mí, compartirlos, contarlos, decir, mirad lo que hemos hecho, mirad lo que hemos pensado. Es decir, os animo a inventar, a crear, a renovaros, a vivir como oportunidad esta circunstancia con la gracia de Dios. Pero después, en la medida de lo posible, las juntas mayores que coordinen, que conjunten, que a su vez tengan de referencia la Junta Diocesana. Don Jesús propone además a las hermandades que en tiempos de Cuaresma aumenten la ayuda fraterna a todos aquellos que estén sufriendo soledad y carencias económicas como consecuencia de esta pandemia. El hecho de que no haya procesiones no significa que las cofradías no puedan organizar actos que propicien, respetando siempre las indicaciones sanitarias manifestadas por las autoridades civiles, actos que puedan propiciar también la recogida de fondos con los que atender a las personas más afectadas por esta crisis económica provocada por el COVID-19. Una forma más de demostrar los ejercicios de piedad propios de los días de Cuaresma y Semana Santa. Quisiéramos decir cómo son los jóvenes, pero no podemos. El Sínodo Diocesano de Jóvenes avanza a buen ritmo. Ya se ha iniciado la primera fase de encuestas con un sencillo formulario online que ya ha llegado a diferentes puntos de nuestra diócesis. El pasado 11 de enero se lanzaron unos cuestionarios dirigidos tanto a jóvenes creyentes como a jóvenes no creyentes. Estos cuestionarios se han enviado a todas las realidades de la diócesis, también a los colegios concertados y a los profesores de educación secundaria, para que llegue a todos los jóvenes y podamos conocer la realidad juvenil de nuestra diócesis. Para rellenar los formularios solo hay que seguir unos sencillos pasos. Estos cuestionarios los podéis encontrar en la página web sinodojovenoa.com y también a través del Instagram sinodojoven_oa. Las conclusiones de la primera fase se contrastarán con lo que nos dice el Papa Francisco en la Christus Vivit. Esta fase se llamará interpretar y tendremos que averiguar qué nos pide y qué nos dice la Iglesia. Os animamos a participar en este Sínodo Diocesano de Jóvenes. No tengáis miedo. Toda esta información será de gran interés para el Sínodo de Jóvenes, y es que, con todas las respuestas recibidas, se extraerán las conclusiones de la primera fase de este camino. Tú, inconformista, que vives para cambiar el mundo, inquieto al ver cómo éste se calienta y el amor se enfría. Tú, preocupado por los tuyos, revolucionarios, abiertos, sociales, dispuestos, sin miedo a lo diferente ni a serlo. Quisiéramos decir, ¿cómo son los jóvenes? Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. El pasado 9 de enero daba comienzo el curso online
Conectados a través de la vocación, una formación gratuita y virtual para conocer mejor el concepto de la secularidad consagrada. El próximo día 2 de febrero celebramos en la Iglesia el Día de la Vida Consagrada. Para preparar esta celebración, la Conferencia Española de Institutos Seculares ha organizado un curso online gratuito que se emitirá los sábados de enero y el primer sábado de febrero de 6 a 7 de la tarde, con el objetivo de conocer mejor la vocación a la secularidad consagrada, o lo que es lo mismo la vocación en los institutos seculares. Los consagrados en los institutos seculares permanecemos en las condiciones socioeconómicas del mundo como fermento en la masa, para cambiar el mundo desde dentro. Os animamos a que participéis con vuestras preguntas y dudas. El curso se imparte en 5 sesiones en las que se tratan temas como la vocación, los consejos evangélicos, formas de vida consagrada en la Iglesia, la secularidad consagrada y la diversidad de carismas en los institutos seculares. Estas sesiones están siendo impartidas por miembros de los propios institutos y es extensible a todos los países de habla hispana. Todo aquel que quiera participar podrá hacerlo hasta la primera semana de febrero. Continúan las visitas pastorales por el Arciprestazgo Alicante 3 y esta vez acompañamos a nuestro obispo, don Jesús Murgui, a la parroquia de la Inmaculada de El Pla. Fue en la tarde del sábado 16 de enero y allí le esperaban numerosos fieles que no quisieron perderse la cita. Esta era la tercera vez que don Jesús les visitaba. La primera de ellas fue para conmemorar el 50 aniversario de la parroquia y la segunda para acompañar a un misionero en su envío. Y es que esta comunidad parroquial es muy activa a todos los niveles, algo que destacó don Jesús en su homilía, alabando las virtudes y el trabajo constante de una parroquia con una larga trayectoria. Para culminar la visita, se hizo entrega a don Jesús de un original recuerdo, una imagen de San José dormido que el Papa Francisco también tiene en su despacho y que utiliza para que ofrezca su protección, poniendo bajo él los papeles que contienen problemas y dificultades. El párroco, Juan Bautista, recordó que esta imagen de San José dormido cuida de la Iglesia, y por eso se entregó una imagen similar a don Jesús, pidiendo que cuide de nuestra diócesis y de todos los religiosos y los fieles que están bajo su paraguas. La visita finalizó con la firma en los libros parroquiales. Alguna que otra fotografía para el recuerdo y con la imagen de San José, que a partir de ahora velará por todos desde la sede de nuestra diócesis. Al día siguiente, domingo 17 de enero, la comunidad parroquial de El Buen Pastor de Alicante recibía a don Jesús en una misa un tanto diferente. Y es que el párroco, Jesús Carrasco, no pudo estar presente por enfermedad, pero los miembros del Consejo de Pastoral acogieron y arroparon con todo su calor a don Jesús, al vicario episcopal de zona, Bienvenido Moreno, y al secretario personal del obispo, Miguel Belso. Don Jesús agradeció la acogida y trasladó su petición al Señor para la pronta recuperación del párroco, Jesús Carrasco. En su homilía tuvo palabras de recuerdo para él y para la propia comunidad parroquial, a la que invitó a trabajar para llegar a los más jóvenes y para reforzar las actividades de Cáritas parroquial en estos momentos de gran necesidad. Además, don Jesús anunció que el próximo día 29 de enero, para conmemorar la celebración diocesana de los mayores, se hará una misa de rogativa en Santa Faz, pidiendo ayuda a la faz divina
para que nos proteja a todos ante esta pandemia. Tras la Eucaristía y la bendición final, don Jesús firmó los libros parroquiales en presencia de todos los asistentes y se despidió de ellos con un gran abrazo desde la distancia.